Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta revisión de lo ocurrido al cierre de octubre y a los primeros días de noviembre, es decir, la semana que termina el Día de Muertos, el 2 de noviembre, que fue el día de ayer. Yo grabo para usted, ya sabe, el lunes, como casi siempre. Hoy, por un caso especial, voy a mandar un saludo a alguien. Quiero mandar un saludo a la jovencita Alma, que sé que me escucha cada semana junto con su familia. Y bueno, quiero enviarle un saludo muy especial, Almita. Es un caso excepcional, no hago esto casi nunca y no lo voy a hacer muy pronto, pero me parecía importante hacerlo ahora. Eh, es una semana que cerró feo, feo, feo. Ya sabe usted, mataron al presidente municipal de Uruapan, el señor Carlos Manso, que se había hecho público desde hace tiempo, era muy conocido porque había dicho con toda claridad que quería acabar con el crimen organizado en su zona, en su región, en su municipio, en donde, sabe usted, el aguacate es importantísimo y el crimen organizado pues extorsiona a los productores y pues causa daños en general en la ciudad. Ahí empezó, recuerda usted, el problema serio, aquellas 5 cabezas que fueron lanzadas a una pista de baile de una discoteca que, si no me equivoco, se encuentra ahí junto a la terminal de autobuses de Uruapan. Y esto ocurrió antes de que el señor Calderón incluso ganara la presidencia. Esto ocurrió en junio de 2006. Y fue por esa razón, porque Michoacán no tenía ya ninguna gobernabilidad, que el entonces gobernador, y perdone la redundancia, Lázaro Cárdenas Batel, le pidió a Felipe Calderón apoyo, y Felipe Calderón decidió apoyar y envió al ejército. Y durante los siguientes meses, todo 2007, tuvimos el año más tranquilo en la historia registrada. Es decir, el primer año de gobierno de Calderón, ya con el ejército en Michoacán, las cosas no se habían convertido en la violencia que vivimos después. Esa violencia proviene del 2008, fundamentalmente por el enfrentamiento al interior de los cárteles en el lado del Pacífico entre el Barbas y el Chapo, y del lado del Golfo, entre el cártel del Golfo y los Zetas. Y eso es lo que provoca la gran violencia que vimos durante el resto del sexenio de Calderón. Empezó a bajar hacia el final. eh, Cuando arranca Peña Nieto venía bajando, vuelve a subirse, empieza a bajar hacia el final, así la recibe López Obrador y decide aplicar esta política de abrazos, no balazos, con la cual pues no tenemos una reducción significativa de la violencia, pero también no creció más, se mantuvo más o menos estable. Y entonces empieza a ocurrir este fenómeno de que tenemos menos homicidios, pero muchas más desapariciones. Y la suma de estas dos cosas, es decir, la suma de las personas que perdemos, es la más elevada desde el sexenio de López Obrador y en este. Ahora este gobierno ha insistido en que ha bajado la violencia porque hay menos homicidios, pues sí, pero hay muchas más desapariciones. Y en cualquier caso, sabemos que la extorsión ha crecido de forma espectacular. No es algo fácil de medir. Lo sabe uno fundamentalmente por las quejas de los comerciantes que ahora pues tienen que comprarle o venderle al crimen organizado, tienen que pagarle un impuesto, porque ellos son los que gobiernan, ellos son los que controlan amplias regiones de este país. Y eso es lo que quería enfrentar Carlos Manso, pero un presidente municipal no tiene fuerza para enfrentar a un cártel, necesita apoyo, y eso fue lo que pidió Manso, apoyo para enfrentarlos, no apoyo para que lo cuidaran, apoyo para enfrentar al crimen. Eso no ocurrió nunca.
dicen que sí le mandaron gente para cuidarlo. Pues esa gente no sirvió para nada, es evidente. Manso fue asesinado en un evento público, en el momento que encienden las velas el día 1 de noviembre para pues pasar la noche esperando a los difuntos. Ahí lo mataron. Hay imágenes minutos antes de él con su niño. Es una tragedia en términos humanos, como lo es cualquier asesinato, pero además es una tragedia en términos de políticos, en términos de estabilidad. Es uno más de los presidentes municipales asesinados, no son pocos, en lo que va de este gobierno, en este año y un mes. Eh, Creo que son más de 10 los que ya han sido asesinados, o son 10, no recuerdo la cifra exacta. Algunos de ellos han dicho que porque tenían relación con un grupo y no con otro, otros más porque no quisieron tener relación con nadie, y en el caso de Manso porque quiso enfrentarlos. Y eso lo llevó también a enfrentarse con el gobernador, el señor Bedoya, que como sabe usted ganó la elección en 2021, esa elección local que estuvo controlada por el crimen organizado en todo el Pacífico. Hay evidencia de ello, se ha publicado, como en el caso de Sinaloa, por ejemplo, secuestraron a todos los priistas relevantes, los tuvieron alejados durante toda la jornada electoral para poder operar, y cosas similares se vieron en Michoacán y en Sonora y en las Dos Bajas, todo el Pacífico. Eh, y bueno, la alianza, pacto, no sé cómo se llame, entre el anterior presidente y el crimen organizado, creo que tiene una evidencia abundantísima, toda circunstancial, si quiere usted. O sea, nadie tiene un papelito firmado, ni mucho menos un depósito. Ya sabe usted que López para eso se mantenía alejado del sistema bancario, para no tener ni que pagar impuestos, ni que le encontraran nunca el dinero, porque todo era en efectivo. Ya también eso ha sido ampliamente documentado. La política está de abrazos, no balazos. Creo que sirvió para que el crimen organizado ampliara su control territorial. Es lo que hemos podido ver. Y esto pues está impidiendo que ahora el Estado mexicano tenga control del territorio. Si un estado no tiene control del territorio, pues yo no sé si le puede uno llamar estado, ¿verdad? Es lo que a veces llaman estado fallido. Usted dirá, bueno, pero ahí están los gobernadores y los presidentes municipales y se siguen pagando impuestos. Pues sí, pagamos impuestos los que no tenemos remedio, pero obviamente el crimen organizado no está ahí. Los gobernadores existen, pero pues varios de ellos no gobiernan. Es el caso obvio de Michoacán, es el caso de Sinaloa, en donde el gobernador está de adorno, a pesar de que él era el enlace con el Mayo, ¿no? Y él lo ha reconocido. Seguimos, que quede claro por qué mataron al señor Cuen, originalmente amigo del gobernador, luego adversario político y aparentemente asesinado el mismo día que se llevaron al Mayo. Entonces, bueno, es algo así como gobiernan, pues no es el caso. Los presidentes municipales están en una situación peor todavía, no tienen la fuerza que puede llegar a tener un gobernador, y pues la mayoría de ellos prefieren no moverle, porque pues cómo se defienden de un cártel. No tienen poder de fuego y no tienen respaldo del Estado. Eso debe estar ahora totalmente claro. Eh, ha sido deplorable la reacción de la señora Sheinbaum. Eh, Se queja de que hay una campaña de la derecha. Esto de la derecha es su hombre de paja para poder estar culpando de todo a lo que ocurre a alguien, porque en la mente de ellos, y recuerde usted, conocía a muchos de ellos, no en particular a la señora Sheinbaum, en la mente de ellos, todo lo que se les reclama es una campaña. No es la realidad, es una campaña. Y es una campaña con intereses políticos que tiene siempre detrás una mente oscura y recursos que vienen de esos capitalistas que viven de explotar al pueblo que ellos defienden, dicen.
Es una absoluta falsedad, es una manera de eludir la responsabilidad que tienen, pero lo han hecho siempre. Me tocó a mí enfrentar uno de los primeros eventos que ocurrieron así, eh, que no se supo enfrentar adecuadamente. Era evidentemente un problema mediático, sin duda, fue el asesinato de Paco Stanley, justamente el día de la libertad de prensa, el 7 de junio. eh, y la reacción que había en el gobierno de la ciudad, en el que yo todavía estaba, pues era una reacción concentrada en los ataques de una campaña dirigida por Salinas Pliego, porque en aquella época el señor Stanley trabajaba para Televisión Azteca. Y sobre eso construyeron toda su defensa y demás. No, creo que no tan exitosa, pero eso fue lo que hicieron. No había esta eh, capacidad de reconocer que en la realidad hay problemas que pueden dar origen a ataques, pero los problemas ahí están, los ataques no fueron inventados de la nada. Y ese es exactamente lo que pasa ahora con cualquier cosa que se les reclame. Y bueno, pues estando como estamos en este proceso de deterioro que hemos estado comentando en muchas ocasiones, pues la salida que tienen es esa únicamente y estar repitiendo todas las mañanas exactamente lo mismo, eh, y confiar en que la gente lo crea. No sé cuánto crean. Hay muchísimos problemas que se están acumulando y está difícil lo de la campaña, ¿no? Las dos personas cercanas a la señora Clara Brugada que fueron asesinadas en la calzada de Tlalpan, pues eso ya no quieren hablar de ello para que no haya campaña de la derecha, me imagino. Pero este asesinato que ocurrió este fin de semana, pues no lo pueden ocultar. Menosprecian otros, ya han logrado que nadie hable del asesinato de dos líderes de agricultores de cítricos, de limón en el caso de Colima, de naranja en el caso de Veracruz. Ya también han logrado borrar el tema de las inundaciones que destruyeron varias ciudades, sobre todo en Veracruz, pero también en Hidalgo y en San Luis. Hubo algunos otros efectos en Puebla, nada menores, menores en Querétaro, pero bueno, ya no lo discuten para que no haya campaña de la derecha. Esto no es forma de gobernar, tampoco es que les importe mi opinión, aunque hablaron de comentócratas, pero no creo que sea mi caso. Eh, Aquí el problema es que se van acumulando estas cosas y al no tener una solución real, al estar culpando siempre a alguien más, la acumulación de estos problemas se vuelve inmanejable. Va generando dificultades de operación diaria, va complicando mucho la manera como se pueden tomar decisiones, y eso en un momento en el que el otro proceso de deterioro, que es el económico, continúa, pues hace difícil imaginar que las cosas puedan ser mejores durante el próximo año. Salen encuestas en estos días de los especialistas. Hoy salió la del Banco de México, que encuesta a los economistas, y el promedio siguen pensando, este año creceremos medio punto porcentual. Es probable que sea un poco menos, pero medio punto porcentual. Y para el año que entra andan arribita de uno. En otra encuesta estaban en 1,5, ahora están en 1,3. Yo como veo las cosas, veo difícil que sea distinto el próximo año de este. Eh, a lo mejor la inversión va a caer menos el próximo año, pero va a caer sobre un nivel ya más bajo. No veo cómo se pueda recuperar el consumo si los ingresos de las personas no están subiendo, no hay más empleo. Hoy también salieron datos de remesas, hay menos remesas. No es una caída espectacular, no, pero es menos dinero. Y es menos medido en dólares, medido en pesos es mucho menos que el año pasado. El año pasado a estas alturas andábamos con el dólar a 20 pesos en noviembre y ya estaba arriba de 20 pesos, ahorita en 18, o sea, 10% menos. Y la caída de
5 o 6% en dólares, bueno, pues ya es una caída considerable para las familias que reciben ese dinero y que por lo tanto podrán consumir menos. Y el consumo, usted lo sabe, es el elemento más grande en la economía. Si el consumo no crece, la economía no puede crecer mucho. Dado el altísimo nivel de consumo al que nos llevó López Obrador para poder ganar la elección, recuerda la burbuja que tantas veces hemos comentado, dado ese altísimo nivel, pues ya es difícil seguir creciendo. Entonces, pues estamos atorados y tener la economía estancada y al mismo tiempo tener problemas significativos en materia de aplicación de la ley, de seguridad pública, y al mismo tiempo tener al gobierno sin dinero, al extremo de que, pues ya sabe usted, seguimos con escasez de medicamentos, tenemos una infraestructura que se derrumba y que hace difícil viajar. Y a estas dificultades de viajar, porque las carreteras están todas destruidas y por eso ocurren accidentes como el de la pipa de gas, ¿no? Que por eso fueron a pavimentar de inmediato para que no quedara evidencia de ello. A eso hay que sumar ahora grupos de mexicanos que están inconformes y que están cerrando autopistas. Los campesinos que querían vender el maíz a 7,000 pesos, no se los quieren pagar y ellos insisten que si es menos de eso están perdiendo dinero. Sus cuentas parecen correctas. El tema es que a nivel internacional el precio se desplomó y entonces el gobierno quiere aplicar eso. Pero pues habían quedado que iban a pagar 7, ¿no? Pues que paguen 7 a la otra que no estén haciéndole lo que se hizo durante los años 70 y 60 y 50 de tener una gran empresa pública que iba a comprar el maíz a un precio elevado para luego venderlo barato y con eso tener contentos a campesinos y a la gente de la ciudad. Pues sí, se puede cuando hay dinero. Pero si ya no hay dinero, ya no se puede. Y en ese punto están. Hay también personas reclamando por agua en sus colonias, personas reclamando porque desaparece un miembro de su familia y nadie los atiende. Eh, es un problema que la gente esté cerrando calles y autopistas para reclamar, pero si nadie los atiende, pues no les dejan muchas opciones. La única forma de obligar a negociar al gobierno es causar daño a la ciudadanía, y eso están haciendo. Eso era lo que vivíamos en México. Los jóvenes a lo mejor no lo recuerdan porque no fue tan frecuente en los últimos 30 años como sí lo era antes. Pero esa es la forma como se funciona México. Si no hay un Estado de Derecho, sino que todo es negociable, pues lo importante es tener poder de negociación. Y el poder de negociación viene si usted es un gran empresario, si usted es un líder de una colonia, si usted puede organizar a los campesinos, órale, güey, a negociar. Si usted es una persona normalita, sencillita, que tiene una chambita o como yo, que está platicando, pues su poder de negociación es nulo. Y entonces a nosotros nadie nos pela. Esa es la razón por la cual, para poder financiar todas estas demandas que se están haciendo, el SAT lo que va a buscar es cobrarle a usted y a mí lo más que pueda. Y pues en eso están, van a estar persiguiendo gente y van a estar subiendo los impuestos como lo acaban de hacer, porque si no, no tienen dinero. El problema es pues, que empieza usted a ahorcar a los que producen para poder repartir a los demás. Y la economía no funciona así. Entonces, si sumamos estas cosas, pues queda muy claro que el gobierno que tenemos, por decirle de alguna manera, está metido en un problema mayúsculo y no veo por dónde van a salir. Ni quieren reconocer la realidad, ni tienen instrumentos para enfrentarla, suponiendo que lo hicieran, no tienen dinero, quieren seguir financiando a Pemex, ahí es donde se nos está yendo una cantidad brutal de dinero. No tenemos electricidad suficiente para que el país funcione, por eso no puede llegar mucha inversión, pero además los inversionistas tampoco están seguros de venir a un lugar donde su inversión no está segura, no tanto por el crimen organizado, sino por los organizados del Poder Judicial, que es lo mismo. Entonces, pues, están metidos en un camino que no funciona. Eh, ¿Cuándo va a acabar? ¿Eh? Cuando la crisis económica sea muy seria o cuando se derrumbe la unidad interna del grupo.
Ya hay muchos que están insistiendo que eso va a ocurrir para el desafuero, ¿cómo se llama ahora? No, la revocación de mandato, así le pusieron, que quieren aplicar después del 27. Yo no sé si lleguemos a eso en buenas condiciones. Yo ya veo un 2026 complicado. Pero pues como todavía nos queda noviembre y diciembre, hay tiempo para acumular más problemas y aquí los iremos platicando como siempre cada semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.